Todavía no arrancamos el programa y ya llegaron las primeras preguntas. La gente ya se está comunicando porque en realidad es un tema que nos interesa a todos. Pasamos ya a saludar a nuestros entrevistados. Es una mesa de lujo realmente y queremos agradecer. Empiezo por mi izquierda al doctor Daniel Mendonca. Él es doctor en Derecho, es abogado constitucionalista y es director del Centro de Estudios Constitucionales. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, muy amable por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gusto en tenerlo esta noche porque acudimos a las personas que conocen y que puedan instruirnos esta noche, por eso la gratitud. El doctor Mendonca ya lleva la Constitución casi en la sangre, me imagino, ¿verdad? Seguro. Con el papá también. Y un profesional conocido que ha realmente puesto pecho durante mucho tiempo, durante la constituyente, fue el doctor Emilio Camacho. Doctor Emilio Camacho, parte de su currículum, es Sí, doctor por en Derecho, supuesto. es abogado constitucionalista. Él fue miembro de la Comisión Convencional Constituyente, de la Convención Constituyente y también de la Comisión Redactora de la Constitución de 1992. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias Gusto por tenerlo. acompañarnos. Y a nuestra derecha, el doctor Luis Lescano Claude, también doctor en Derecho, abogado constitucionalista, fue ciudadano convencional de la Constitución de 1992 y miembro de la Corte Suprema de Justicia, también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. Es un gusto tenerlo aquí, profesor. Nuestro tema esta noche: ¿es necesaria una reforma o enmienda de la Constitución Nacional? ¿Cuáles serían las prioridades? Una pregunta muy amplia, por supuesto, que va a merecer el análisis y las acotaciones que puedan surgir de nuestros invitados. Y quiero, Mariana, simplemente dar un preámbulo a esta reunión de hoy, en el sentido de que es el tema que se está debatiendo en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel de la opinión pública, si realmente es el tiempo en que debemos retocar la Constitución Nacional, y en base a esa ocultación que se ha hecho públicamente por diferentes medios, ya surgieron las diversas posturas. Así mismo, y sobre todo posturas en este caso de la clase política. Hay sectores políticos que lo llevan casi como una bandera, el tema de plantear la reforma. Bueno, y hoy vamos a empezar hablando de este tema. Me gustaría darle la palabra a Óscar, al doctor, iniciar hablando con el doctor Lescano Claude sobre la figura. ¿Podemos dar una introducción de lo que es la Constitución del 92, doctor? Muchos dicen que es la Constitución anti-Stroessner. Tuvimos constituciones redactadas para el dictador, la del 40, la del 67, luego viene una Constitución de la Transición y es casi la oposición, es una antidictadura más o menos. ¿Cómo podemos definir a la Constitución del 92? Bueno, las constituciones siempre se redactan en un momento histórico determinado y indudablemente la del 92 se hizo al salir de una dictadura, es decir, 3 años de la caída de la dictadura en 1989. Indudablemente se pensaba en la dictadura, en limitar los poderes de Stroessner en alguna medida y particularmente en algunos artículos. Se nota esa influencia del momento histórico en que se redactaba la Constitución, pero no en todo, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, en cercenar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo y fortalecer extraordinariamente el Congreso. Creo que eso ahí se nota muy bien que se reaccionaba contra los poderes que tenía el dictador, casi absolutos, que ejercía el Poder Ejecutivo en ese momento. Indudablemente toda constitución es hija del momento histórico en que es redactada, pero digamos no todos los artículos, ¿verdad? No todo eso. Por ejemplo, la parte dogmática está inspirada en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Se tuvieron en cuenta todos estos instrumentos para la redacción de esta parte dogmática, que realmente refleja lo más avanzado que se tenía en ese momento, en 1992. Doctor Mendonca, Sí. ¿es necesaria o no la reforma de la Constitución Nacional? Antes de responder a esa pregunta, ¿me permite continuar Sí. con la idea planteada por el doctor Lescano? Creo que hay un punto... Un agregado. Un agregado, ¿Cómo un punto relevante, ¿Cómo no? del cual se habla muy poco, que es el perfil ideológico de la Constitución de 1992. El doctor Lescano explica muy bien el contexto histórico en el cual esa Constitución fue producida.
Pero algo que se dice poco es que la Constitución de 1992, además de ser la Constitución democrática que ha tenido este país auténticamente... Sí, eso es categórico, ¿verdad? De eso no cabe la menor duda. Es una Constitución liberal igualitaria. Entonces, esto es muy difícil de lograr, porque fue una Constitución que consiguió aunar dos ideales liberales y socialistas, digámoslo así, el ideal de la libertad como el ideal de la libertad del liberalismo y el ideal de la igualdad como ideal del socialismo. Por eso se dice que es una constitución de corte socialdemócrata o una constitución que responde al modelo conocido como del constitucionalismo social, muy propio de América Latina. Entonces, esto es importante. Tenemos una constitución que responde a un marco amplio, a un marco, insisto, liberal e igualitario. ¿Y cree oportuna la reforma, la modificación o la enmienda? Depende del contenido que se plantee. Si el contenido que se plantea es una reforma total de la Constitución, mi respuesta será categóricamente que no. Si el contenido de la reforma que se pretende es una reforma parcial, medida, acotada, diría de vuelta, depende de cuál sea ese contenido que vaya a plantearse como objeto de reforma. Antes de ir a dependiendo de cuál sea, doctor, cuando usted dice depende, digamos, ese análisis, ¿se refiere a que cuando uno habla de la Constitución, habla de la normativa principal que casi normalmente no debe variar? La Constitución de los Estados Unidos es un ejemplo, es decir, son enmiendas, pero la Constitución sigue siendo la misma. ¿Obedece a ese concepto o por qué consideramos que es mejor o que que debe ser muy cuidadosamente analizado el tema de la reforma? Primero, la Constitución no es una ley cualquiera. La Constitución está pensada para regir los destinos de un país por largo tiempo. Y la Constitución americana que usted acaba de mencionar es un ejemplo típico, un ejemplo clásico. Lleva siglos y apenas ha recibido 27 enmiendas en todo este tiempo. Desde 1787 hasta hoy ha recibido 27 enmiendas. Y tiene cuestiones impensables que no han sido objeto de regulación. Por ejemplo, ellos no tienen el estado de excepción, lo que antes llamábamos el estado de sitio. Esto no está contemplado en la Constitución americana. No está contemplada la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Y sin embargo, la Constitución americana ha sobrevivido todo este tiempo con esas modificaciones importantes, desde luego, aunque muy difíciles de conseguir por el mecanismo de reforma, pero ha sabido adaptarse. De allí que se diga que la Constitución americana es un organismo viviente. Es un organismo que ha sabido asumir nuevas formas con el transcurso del tiempo. Y ha por ejemplo, regido gobiernos como el gobierno de Roosevelt en plena crisis de 1930 y luego ha regido durante toda la Guerra Fría. Se dice que es perfectible una Constitución, de acuerdo al devenir de los tiempos y de los cambios sociales que se van desarrollando a lo largo del tiempo de una sociedad, doctor Camacho. Pero 20 años ya es un tiempo para comenzar a ver la reforma o la enmienda de la Constitución. Hay un dicho que dice, la reforma es siempre políticamente conveniente cuando es jurídicamente necesario. Por acá rescato lo que señaló Daniel sobre el carácter liberal, igualitario, liberal social de nuestra Constitución. Tal vez eso explique que es la única Constitución en 200 y más años de historia independiente del Paraguay que presenció. Primero, elecciones competitivas y el cambio de poder de un símbolo político a otro. Ninguna de las anteriores constituciones logró eso. La del 92 organizó, protegió y llevó a cabo esa reforma. Tal vez justamente el gran diálogo que hubo en la comprensión del tiempo político hizo que en 20 años nunca sufrió interrupción nuestra Constitución. Tuvo incluso, creo que 2 ensayos de estado de excepción, Daniel, o Luis. Un poco más. Dos, algo más. Y soportó. Antes del estado de excepción era para romper la democracia. En nuestro caso se cumplió por lo menos lo que indica la sana doctrina, que el estado de excepción es para defender la Constitución. Esos son los méritos de esta Constitución. Ahora bien, eso no quiere decir que lo convirtamos en un fetiche que nadie lo toque. Yo creo que lo que hay que hacer es discutir la necesidad de la reforma. Pero tampoco la alternativa de convertir a la Constitución en una especie de entidad metafísica capaz de transformar la realidad de la noche a la mañana. Este es un mito que hay que abandonar.
Las constituciones necesitan tiempo, necesitan a veces mucho tiempo para producir impacto en la realidad. Por ejemplo, algo que no se ha conseguido consolidar con el paso del tiempo es la idea de Estado social. Este es un país que desde 1992 ha asumido la forma de un Estado social de derecho y tenemos unos enormes déficits en materia social y unos ¿Y ahí en qué rubro entramos, doctor? ¿En el rubro distribución de tierras? Ya entramos distribución de la riqueza, régimen impositivo, atención de las desigualdades sociales, reforma agraria o como se llama hoy, desarrollo rural. En fin. Bueno, en esos cuatro tópicos ustedes se imaginan la cantidad de debates que se puede tener en una constituyente. Esto sería interminable. Ahora, si uno tiene asumida la forma de Estado social de derecho, es inadmisible que tenga más de 2 millones de personas en situación de pobreza. Eso claro. no coincide con la asunción del modelo de Estado social de derecho. Eso es muestra de que la Constitución misma por sí sola no va a solucionar sin voluntad política, digamos. Lo que ha fallado aquí es la gestión política. Tenemos un diseño constitucional adecuado con una gestión política absolutamente deficiente. ¿Y qué pasa ahí, doctor, donde usted habla? Mucha gente habla, incluso la clase política, de cambiar la Constitución. ¿Es la Constitución la culpable o es una Constitución buena que, como lo decía el doctor Camacho, ha logrado importantes transiciones políticas, por ejemplo, como los últimos 2 pasos de gobierno de forma de paz, incluso juicios políticos cuestionados, pero se hicieron en paz? ¿O es la clase política? ¿Dónde está la falla ahí? La Constitución tiene problemas, de eso no cabe la menor duda. Y yo diría tiene 3 tipos de problemas. Tiene problemas lingüísticos, tiene una redacción mala o muy mala en muchos aspectos. ¿Se apuraron, doctor Camacho, en la redacción? Una Constitución es... Disculpe, doctor, simplemente para acotar lo que usted estaba diciendo. La gente, que hacen los representantes del pueblo. Hay un antecedente de una Constitución hecha entre 4 paredes, la de 1940. Y bien que nos fue mal. Una Constitución hecha por técnicos que algunos niegan, otros asumen, se discute la paternidad, un decreto que pero se hizo para el dictador. Que denunciaron lo que iban a hacer, pero fue hecha por técnicos, por lo menos entre 4 paredes. Y la gente se enteró cuando se plebiscitó. Justamente de lo que estamos hablando, de la parte de constitucionalismo social, la de 1940 inicia el constitucionalismo social. Y es más, otro punto que quería señalar en cuanto a la parte de constitucionalismo social en la actual Constitución. La Constitución del 40 tiene la mejor redacción en cuanto al derecho de propiedad. Es superior a la del 67 y es superior a la actual, incluso sea en ese sentido en cuanto a la forma de regular el derecho a la propiedad y en forma concomitante la posibilidad de una expropiación con fines de reforma agraria. La Constitución del 40 era la más avanzada y se ha retrocedido en la del 67, que todavía es buena también. Y en la actual hay cierto... ¿Sería aplicable en caso de que se tenga que hacer una reforma? ¿Se puede recurrir a aquella Constitución, a aquel artículo de la Constitución de 1940? Claro, yo creo que se puede tener en cuenta como antecedente por las posibilidades que ofrece en cuanto a la expropiación de tierra, que creo que es algo fundamental para poder llevar adelante una reforma agraria. Yo creo que hoy ya no se puede hablar solamente de manejarse sobre la base de tierras fiscales. Creo que necesariamente se irá a las expropiaciones. Doctor Mendonca estaba en uso. El artículo relativo a la reforma agraria, por cierto, es el más extenso de toda la Constitución y sin embargo es el más descuidado y casi yo diría ocioso en la Constitución. Ese es un dato interesante. Es extremadamente largo, es casi toda una plataforma política la que contiene el artículo relativo a la reforma agraria. Pero queda en la teoría. Pero en el funcionamiento de las instituciones ha sido un artículo descuidado por completo. El crédito agrícola, por ejemplo, prácticamente no aparece. La formación de la mujer, la educación de la mujer prácticamente no ha sido atendida de manera diferenciada. Y decía, más allá de los problemas de redacción, que los tiene muy graves, tiene problemas sistemáticos muy graves. Tiene algunas situaciones serias como lagunas, esto supone falta de regulación. El caso crítico históricamente relevante es el artículo 234, que no da solución para la hipótesis de doble acefalía en el Ejecutivo.
Sufrimos el caso concreto en la realidad en 1999, muerte del vicepresidente Argañez y renuncia del presidente Cubas. Sí. La Constitución no contempla quién asume la presidencia de la República más allá de la temporalidad que está asignada al presidente del Senado. Esa cuestión fue resuelta por la Sala Constitucional de la Corte en su momento, por la Corte en pleno en su momento, y la respuesta fue que completaba el mandato el presidente del Senado, entonces González Maqui. Pero esta es una cuestión no regulada por la Constitución. Y finalmente, más allá de los problemas lingüísticos y sistemáticos, tiene problemas de diseño institucional, que son los más difíciles de resolver. Esto tiene que ver con cómo funcionan y cómo están organizadas nuestras instituciones. Los 3 primeros artículos de las bases de la reforma agraria y el desarrollo rural pueden ponernos en contexto de la necesidad de revisarla, porque habla claramente de que la reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo a las siguientes bases. Primera, la adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural según las peculiaridades de cada zona. La racionalización y la regulación del uso de la tierra y de las prácticas de cultivos para impedir su degradación, así como el fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada. Y la producción de la pequeña y la mediana empresa, la promoción, de la pequeña y mediana empresa agrícola. Ahí creo, doctor, ya comenzamos a entrar en algo bastante engorroso. De ahí la importancia de abrir un debate. Creo que es muy preciso, Daniel, cuando dice que se está en deuda con el desarrollo social de la Constitución. Tenemos normas, tal vez justamente porque es muy larga o complicada, que fue tan difícil de aplicar, se pierde. No hasta de redactarla. No es contundente. El tema de la tierra, como señor Luis, me van a corregir acá, pero la del 67 permitía incluso que se establezcan límites de extensión. La del 40 también. También. Y había un decreto o ley, yo no recuerdo, que decía 20.000 para la región occidental, 10.000 para la oriental. Hoy día eso es impensable. Por lo tanto, algo que hay que discutir, lo que señaló Daniel, para mí es central, es la situación social en el Paraguay. Este nivel de inequidad, de concentración brutal de la tierra en manos de unos pocos, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Tal vez si fuera un país industrializado no sería tan dramático el tema de la tierra, pero en Paraguay la tierra es el principal medio de riqueza y hay una concentración, la más alta de América del Sur, por datos que vienen de hace 20, 25 años. Entonces, si vamos a discutir la ley madre que es la Constitución, algo que hay que discutir a fondo es el tema social. Lo que señalaban acá los colegas, tanto Luis como Daniel, tiene muchos artículos sobre reforma agraria, sobre justicia social, pero yo creo, hay falla política, los políticos no hicieron esa tarea, pero también yo creo que habría que pensar en normas más concretas, más imperativas, si es que se hace una reforma. Ahora, en este punto hay una cuestión interesante. Tenemos un catálogo de derechos estupendo en la Constitución de 1992. Por ejemplo, tenemos consagrado el derecho a la vivienda como derecho. Claro. Uno puede entender en el ámbito de los derechos económicos y sociales que son derechos de prestación. Sin embargo, tenemos al mismo tiempo informes recientes de un déficit habitacional de 900.000 viviendas. Entonces, esto es no tomarse en serio el derecho a la vivienda. Un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ha dicho que en estos casos los derechos se parecen mucho a un nudo en la garganta. O sea, sirven para poco o nada. Entonces, yo creo que es el tiempo de tomarse los derechos en serio. Tenemos un catálogo de derechos que debemos respetar. La dirigencia política, los gobiernos que han tenido que gobernar con esta Constitución, me temo que no se han tomado en serio los derechos consagrados en la Constitución de 1992. Una breve pausa, doctor, permítanos, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y ya vamos a leer también los mensajes que llegaron al 11-222 y las redes sociales abundantes de mensajes, Mariana. Sí, por supuesto. ¿Sí? Al volver de la pausa.
Y queremos agradecer a Silda y por los muebles que utilizamos aquí todas las noches en Siglo a Siglo. Sumamente cómodos, confortables, con diseños innovadores y por supuesto excelente calidad. Gracias a Silda. Tenemos algunos mensajes. Oscar, ¿vos tenés algunos para leer? Quiero resumir varios que tengo aquí, sí. Mariana, simplemente en el saludo que viene de la audiencia para los profesionales que están con nosotros y de hecho atentos a las conclusiones a las que podamos llegar esta noche, sí. que probablemente las tengamos algunas, pero por lo menos para dejar las bases de qué es lo que nuestros invitados esta noche proponen. Sí. Algún político, futuro senador y futuro diputado estará atento a ver qué dicen ustedes, de modo que Estará ese es el escuchando, resumen de los mensajes. porque finalmente es a ellos a quienes ellos luego van a dirigiéndoles consultar. el programa de esta noche. Yo tengo unos mensajes, nada más brevemente, dice, ¿qué nivel de invitados? Me refiero al doctor Daniel Mendonca. Otro mensaje dice, me da terror pensar en una reforma constitucional. ¿Quiénes serán los constituyentes? Y a este mensaje me quiero adherir, un mensaje de Lorena que nos está viendo, porque le decía al doctor en la pausa, podemos hablar de la reforma, pero cuando yo pienso en quién va a reformar, francamente a mí también me da terror. Pensar sobre todo en un Congreso que no puede hacer una ley de desbloqueo, por ejemplo, decente. Imagínate que nos toquen la Constitución. La respuesta es sencilla. Será la dirigencia política de este país. Yo no tengo la menor duda. Es posible que con un poco de suerte, si se llegara a la reforma, se convoca a algunos especialistas en derecho constitucional, que no hay muchos en el país, pero básicamente la convención es de estimar estará integrada por la dirigencia política. O sea, los dirigentes políticos de los partidos, sobre todo los más grandes, ellos van a cambiar la Constitución. La representación del Congreso, la actual representación del Congreso con toda seguridad va a estar reflejada en la Convención Nacional Constituyente. Y eso es, yo creo que a mi criterio es sumamente grave en cuanto a la composición ideológica, sin un predominio de sectores conservadores de cerca del 90%. Es decir, con eso no se va a poder ir más allá de esta Constitución. Claro. Es decir, existe el riesgo de que se retroceda en todo caso, y menos en la parte social. Hay un punto interesante respecto de lo que señala el doctor Lescano. La convención del 92 tuvo una composición de 55% para el Partido Colorado, 27% para el Partido Liberal, 11% para Constitución para Todos y luego fuerzas pequeñas, uno y dos. Una banca para el Partido Demócrata Cristiano y otra para el Partido Ya que es tan hábil en los números, así como estamos hoy, ¿cómo estaría compuesta? Fíjese en la composición del Congreso y Sí, le más o da menos, más menos 2-3% la composición de la convención. ¿Cuántos son los constituyentes? 125 como máximo. Vamos a mirar una placa donde en el artículo 289 habla de la reforma y vamos a compartir esto con nuestros invitados porque hace referencia precisamente a una de las opciones que podrían surgir. Primero creo que se va a hablar de eso. Creo que la opción más cercana o más probable sería una reforma. Y para la cual dice la Constitución, el artículo 289, Mariana, allí podemos leer. Sí, cómo no. La reforma de esta Constitución solo procederá luego de 10 años de su promulgación. Podrán solicitar dicha reforma la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, el presidente de la República o 30.000 electores en petición firmada. La declaración de la necesidad de la reforma solo será aprobada por mayoría absoluta de 2/3 de los miembros de cada cámara del Congreso. ¿Qué les dice esto, doctor? ¿Es claro? Hasta allí hay algunas complicaciones en esa... Termino de leer y podemos hacer las explicaciones, ¿les parece? Sigue el artículo 289. Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de 180 días en comicios generales que no coincidan con ningún otro. El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley. Los convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso. Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente, quedará promulgada de pleno derecho. ¿Opiniones? Doctor Mendonca. Algunas observaciones. En primer lugar, que cuando se regula la reforma en el 289, se habla del 25% de los legisladores de cualquiera de las cámaras. ¿Serían 20 diputados u
11 senadores. Efectivamente. O 12. 12 11 y medio. Porque da con comas, Sí. da decimales. Sin embargo, en el 290, cuando se habla de la enmienda, no se habla del 25%, sino de la cuarta parte de los legisladores, que es lo mismo, pero aquí vamos de vuelta con los problemas de redacción. 25% o Claro. la cuarta parte de los Y legisladores. ahí no hablan de ambas cámaras ya en ese caso. No, la redacción es la misma, solo que usa 25% o la cuarta parte. Cuarta parte. Claro. Luego, el problema de el alcance de la reforma. No nos dice el 289 si la reforma será total o parcial. Simplemente hay una Sí. declaración de necesidad de la reforma. Lo cual nos deja dos preguntas. ¿Será total o parcial? Y segundo, ¿cuál es el contenido previsto para el llamado a reforma? No, la Hay- pregunta hay es, Y a la parcial, ¿puede por declararse ejemplo. reforma parcial en la ley? Eso le falta. Y en ese caso, si es reforma parcial, ¿Qué es parcial? el Congreso puede fijar los ¿O no? límites de la reforma Eso parcial. sería la enmienda. No, No, en la la reforma. enmienda tiene que ver con ciertos contenidos específicos que pueden modificarse por vía de enmienda, otros contenidos no pueden modificarse por vía de enmienda, tienen que modificarse por vía de reforma. El problema es que no sabremos, declarada la necesidad de la reforma, qué se reformará. Claro. Y eso tendrá que ser fruto de un acuerdo político, el establecer que la reforma sea solo parcial, es decir, que afecta a determinados Yo temas así y veo. artículos. Sí. Porque yo no creo que un poder constituido, como es el Congreso, pueda condicionar al poder Ahora, constituyente. Claro. En la Constitución argentina, la Constitución establece que declarada la necesidad de la reforma, se fijan los puntos de reforma. Pero la Constitución establece. Eso llevó precisamente a la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que dejaba fuera a FAIT, no sé si recordás el caso. Estaba más allá de aquello que había sido objeto de convocatoria de reforma. Entonces, nosotros simplemente tenemos declaración de necesidad de reforma sin establecer los puntos de reforma. Esto a mí me resulta muy inquietante porque tendremos que votar por sí o por no a la necesidad sin saber a dónde vamos en la reforma. Y luego una cuestión que ya se planteó como inquietante cuando la enmienda constitucional anterior, la última, dice que la justicia electoral llamará a elecciones dentro del plazo de 180 días. La cuestión es, ¿llama a elecciones para que las elecciones se realicen dentro de los 180 días o simplemente llama a elecciones dentro de los 180 días para que se realicen en cualquier otro momento? La justicia electoral, nos dijo Luis Alberto Mauro, está preparada. De eso Hace no, días de eso estuvieron no con tengo la nosotros. menor Sí, duda. Ahora, estamos el preparados. manejo político es otro problema. Claro. Bueno, pero ese es el caso de la elección de la convocatoria de elecciones que hizo Morínigo. Sí. Efectivamente, Bueno, la pero hizo. yo creo que ahora la ya hizo estamos Vélez. en una Bueno, situación pero en claro, que como- se entiende que tienen que ser convocadas y se tienen que realizar las elecciones ¿Por qué no dentro explicas de el 180 antecedente? días. ¿Por qué no explicas el antecedente de Morínigo para que la audiencia se entere cómo se usó Sería oportuno. esta disposición? Y se había convocado a elecciones, decía la Constitución, que tenía que ser la del 40, que tenía que ser la convocatoria dentro de los 3 meses. Sí. Y porque se había producido la vacancia en el cargo de presidente de la República por la muerte del mariscal Estigarribia. José Félix de Estigarribia, y entonces se tenía que convocar y realizar las elecciones dentro de los 3 meses. Pero Morínigo interpretó que la Constitución establecía solo el plazo en el cual se tenían que convocar las elecciones, pero no decía nada respecto de la fecha en que se tenían que realizar. Y entonces la convocó para 3 años Tres después. años después. para Y después- 1943. sea, Enero, ese en el mismo- 40, octubre del 40, convocó para enero Y del ese 43. es el riesgo Ese cuando es el ese mismo criterio problema que queda tenemos aquí. a cargo de la clase política. Efectivamente. Pero Yo yo- no tengo la menor duda de que técnicamente el Sí, tribunal está en está en condiciones, condiciones. de hacerse cargo de Sí. este problema. El problema es político. El problema eventualmente podría ser político. Además, lo que estoy queriendo señalar es que aquí tenemos una dificultad Claro. bien visible en la disposición relativa a la reforma constitucional. Pero yo veo muy inviable eso que hoy los políticos quieran eso y si quieren Quieran no la creo que reforma. puedan, no, que convocar para dentro Ah. de X tiempo, fuera del plazo tal, que Claro. habla la Constitución. Si quieren cambiarla, la quieren cambiar ya. Yo creo que hay que discutir en serio si conviene o no la reforma. Yo Sí. tengo la misma interpretación que Luis. Reforma es todo. Sí. Todo. El Congreso no podrá decirle, usted puede tocar esto sí, esto no, a la convención. Y si lo hace la convención se va a declarar
soberano. Pero no apenas sería una sesiona. nueva constitución, doctor Camacho. Y la reforma es total para mí. Yo Sí, respeto la pero palabra reforma. nada de lo que Eventualmente. tenemos no serviría. No, la posibilidad de modificar toda la Constitución es eventual. Yo Claro. creo que no se, Se les va a da modificar. la potestad Claro. de Está cambiar abierta todo. la Está posibilidad abierta. de poder modificar toda la Constitución. No que lo Indudablemente tengan que que no hacer. se va a modificar toda. Sería Pero yo creo que imposible. tiene que haber un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas, ¿verdad? En cuanto a qué se va a modificar. Pero acuerdos políticos. Sí, Sí, no obligatorio. eso. Claro, no va a haber ni no puede haber, yo creo, en la ley que tiene que dictar el Congreso para regular la Convención Constituyente, no se pueden incluir los temas. Y a su criterio, doctor Camacho, las condiciones actuales o futuras de la conformación del Congreso Nacional daría espacio o posibilidad a que se llegue a un consenso para hacerlo armónicamente, o vamos a atravesar por una etapa de conflictos muy No, graves. mire, yo creo hay mucha gente que dice no a la reforma ahora porque puede venir un retroceso. Y yo creo que primero hay que discutir la necesidad de la reforma, las instituciones que habría que reformar. Y eso ¿Quiénes estamos discuten discutiendo eso? ahora, por ¿Quiénes ejemplo. discuten La eso, sociedad doctor y los partidos políticos. Estamos en un estado de partidos, Sí. como dice un curista español. Esto es un estado de partidos, no hay duda. Pero hay que discutir sinceramente. Hay que hablar qué falló, qué está bien y qué en todo caso es necesario modificar. Lo que no podemos hacer es cerrarnos al debate fundamentalmente porque el partido más votado está instalando, en otras fuerzas no tiene una postura definida aún. Es decir, no hay que están dadas las condiciones para debatir. El debate está instalado. Doctor, pero cuando usted dice hay que debatir sinceramente, yo le digo mi postura, yo no creo tanto en la sinceridad de algunos sectores políticos o de algunos personajes políticos, por ejemplo. Y es un riesgo. Y de la renuncia a intereses, que creo Claro. que es más grave. De que el Congreso, por ejemplo, acepte limitar algunas de sus atribuciones. Yo tengo- Claro, autocensurarse. Yo tengo mis serias dudas de que este tema esté siendo debatido o que vaya a ser debatido con altura. Discúlpenme el escepticismo, pero les puedo señalar que en términos de doctrina constitucional, es decir, lo que se ha escrito en este país en los últimos 20 años, hay 8 artículos publicados sobre reforma constitucional. No hay más, hay 8 artículos. Podríamos cambiar el término de debate, se habla. Se habla, Eso es lo que ahora, ocurre. no forma parte de la agenda gubernamental ni de la agenda exactamente, política. sí, sí. Este fenómeno que se está visualizando Los ahora, medios se encargaron de instalar esto realmente. claro, pero sin alcance. Los medios no nos dicen qué No, tienen en simplemente mente. están haciendo lo que nosotros hacemos esta noche. Bien, ahora. Pero lo ¿qué- que no se qué- plantea es qué artículo cambiar y no, qué va a no. decir en vez de lo que dice, por ejemplo. Efectivamente. Además, este fenómeno que se visualiza ahora como la instalación del debate ya se produjo en los dos gobiernos anteriores. Se produjo a la asunción de Lugo y a la asunción de Duarte Frutos. Sí. Los Y se dos produce llegan ahora. y se produce ahora. Entonces, no es raro el fenómeno y no desemboca en absolutamente nada más que en un debate de semanas. De cualquier manera, Mediático. presumimos que muchos no conocerán precisamente aspectos que hacen referencia al último artículo de la Constitución. El 291 dice que habla de la potestad de la Convención Nacional Constituyente. Muchos ni siquiera creo que no habrán escuchado hablar de la Convención Nacional Constituyente. Ahí está el límite. Vamos a aclarar eso qué significa brevemente en 4 líneas. La Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituidos. Se limitará durante el tiempo que duren sus deliberaciones a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en el ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato. ¿Usted cree que esto es suficiente para definir a la Convención Nacional Constituyente, doctor, o hay que agregarle algo más? Bueno, lo que se pretendió con ese artículo es evitar que la Convención Constituyente pudiera asumir las atribuciones que son propias de los poderes constituidos, es decir, por ejemplo, que pudiera dar por terminadas las funciones del presidente de la República y que asumiera Actual. las funciones ejecutivas la Convención O o, sea, las su definición funciones está bien legislativas. clara. A su criterio está clara la definición Sí, de una es, convención. sí, ahí están los elementos
básicos de la Limitantes. tarea que va a hacer, que tiene que hacer la Convención Constituyente, es decir, Doctor. limitándose en exclusividad a la modificación de la Constitución o a reformar la Constitución. Me gustaría que pueda hacer una aclaración nomás, porque utilizaba justamente los términos de poder constituido y de poder constituyente, también lo hacía el doctor Camacho, y creo que quizás para el común de la ciudadanía pueda no manejar o parecen términos casi sinónimos, sin embargo en derecho constitucional no lo son. Hay un límite para el poder constituido y está la atribución del poder constituyente justamente. Podríamos hacer esa aclaración porque estamos utilizando el término en varios momentos. Y bueno, el poder constituyente se ejerce para redactar o para reformar, modificar una constitución. Y solo para eso. Y solamente para eso. Y, Y el poder constituido es, por ejemplo, el Congreso Nacional. Es poder derivado, Por ejemplo. es derivado del De los constituyente. constituyentes. derivado del constituyente, ¿verdad? Es poder constituido, pero el Congreso, el Poder Ejecutivo, Claro. Judicial y todos los demás Ese es el órganos de constituido. gobierno. Nosotros hemos apuntado, doctora, algunas placas también, puntualmente ciertos artículos que Del Poder estimamos Judicial. podrían ser controvertidos. A la vuelta a la pausa vamos a estar con estas nuevas probables y creemos que las más importantes que podían tomar los políticos para comenzar a debatir la modificación de la Constitución Nacional. Ya volvemos. Yo les pido que me escuchen un ratito y que escuchen esta recomendación que es buenísima porque ustedes leen mucho, yo sé que leen. Este es un libro de otro tipo, de otro estilo, es para cultivar el espíritu y se llama El único camino de la felicidad. Es una obra de John MacArthur y es una recomendación de nuestra librería amiga Reflexión, Música y Libros. Reflexión está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. ¿Leen este tipo de libros también, doctor? ¿O todo de derecho, de derecho? Yo quiero aprovechar el título del libro para comentarle hasta dónde ha llegado el constitucionalismo social en América Latina. En el Brasil en este momento se está discutiendo la inclusión de un derecho que se denomina derecho a la A felicidad. la felicidad. O sea, el constitucionalismo social se ha desbordado. Es decir, estas constituciones consagran derechos que son muy difíciles de satisfacer, si no imposibles de satisfacer en estados pobres. Seguro. Por eso es que algunos autores están sugiriendo como estrategia técnica no consagrar esto como derecho, sino sencillamente como plataforma política, como lo que se llaman técnicamente cláusulas programáticas. Pero nosotros no tenemos esto como cláusulas programáticas. Exacto. Tenemos un derecho a la vivienda, tenemos un derecho a la Sí. educación, un derecho a la salud, un derecho al ambiente equilibrado y sano. Pero que están todos ahí Claro, declarados. pero son nudos en la garganta. Sí. Mensajes. operativos. Mensajes de toda la República. Si nos permiten, vamos a dar paso a nuestra audiencia. En la Constitución del 40, la reforma agraria tal vez fue la mejor de acuerdo al doctor Lescano. ¿Por qué la del 92 ya había sido manipulada? ¿Quién les juzga a los parlamentarios? Ellos son reelectos y no presentan permiso para volver a candidatarse. Aquí desde Itapúa, María Auxiliadora, tenemos todo el recibo, lo que hemos pagado con mi papá durante 13 años. En 1974 agarramos un lote y pagamos cada año hasta el 88. Hasta hoy el título no tenemos. Bandeirantes usurpan y son protegidos por fiscales y jueces venales. Saludos al doctor Camacho, un excelente profesional del derecho. Soy Rafael Figueredo. Todos menos los principios. Hay que adecuar la gestión a la Constitución Nacional. Reforma solo traerá retroceso, dice este mensaje. Qué grato escuchar a los profesores doctor Mendonca, al doctor Luis Lescano. Es un lujo y fue un orgullo. Señor Escobar, un lujo todos los invitados. Es un espacio de aprendizaje, dice Berta de Cáceres. Al doctor Mendonca, ¿qué artículo de la Constitución cambiaría y por qué? Gracias, está muy bueno el programa. Le estamos viendo en Buenos Aires, dice. Bueno, por fin los paraguayos le dijimos nones a Camacho y su grupo izquierdoso. Es necesaria una reforma constitucional en la parte presupuestaria donde se ponga límite. Este tema es fundamental, el tema también del presupuesto, que cada año se tiene que comenzar
a manipular, porque eso no se elabora, se manipula, lastimosamente. Alguien preguntó cuál era el artículo que yo modificaría, Sí. pero precisamente ese, el 216. El tema del presupuesto. Presupuesto General de Gastos tiene una redacción espantosa y ha sido además objeto de una interpretación todavía peor. Ocurre que, de acuerdo con el 216, el Presupuesto General de Gastos es elaborado por el Poder Ejecutivo, entra al Congreso y es estudiado por una comisión bicameral, cuya única función es emitir un dictamen respecto de la ley remitida, del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Aquí se produce una distorsión horrible. La comisión bicameral, más que emitir el dictamen para cada una de sus cámaras, toca el presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo, es decir, el primer presupuesto tocado no está en la Cámara de Diputados, sino en la comisión bicameral. La comisión bicameral, según la Constitución, tiene que limitarse a emitir un dictamen. La reelaboración del presupuesto empieza en la comisión bicameral. Pero en otras palabras, aquí en este caso, allí ya se cocina todo, prácticamente. Prácticamente En la lo que se bicameral. acuerda en la comisión bicameral es lo que termina saliendo Claro, en plenaria. del Congreso. 90%. Y El 90%. y en los últimos 10 años hemos tenido prácticamente todas las veces presupuestos deficitarios, lo cual hace que el Poder Administrador se encuentre con un presupuesto que no elabora. ¿Usted formó parte de alguna comisión de presupuesto en No, el Parlamento? pero voté presupuesto y lo que dice Dani es cierto. Es más, el Congreso crea fuentes de ingresos a veces. Efectivamente. Dice, el Ejecutivo dice, en IVA ingresaremos, un ejemplo grosero, 100.000 millones. El Congreso, como aumenta un gasto, no, vamos a ingresar 120.000 millones. Pero eso es una grosería, doctor. Claro. Eso es... Y Pero cierto. es una perversión, es una Claro. perversión de la práctica constitucional. Es una perversión que se ha instalado. Yo lo he escuchado al presidente electo Horacio Cartes hacer referencia, y tengo entendido que es una insinuación de un aspecto que a él le preocupa de la Constitución Nacional respecto a las relaciones internacionales. Dijo concretamente, se le otorga al Poder Ejecutivo la atribución de manejar las relaciones internacionales, pero no tenemos capacidad, o el presidente de la República nos puede nombrar un embajador. Entonces, visualizamos de que por ahí vendría, por parte del Partido Colorado, probablemente haciendo caso omiso a la inquietud del presidente electo de que debe disponer de un poder para nombrar embajador. ¿Ustedes no creen que por allí podía comenzar? No, en ese sentido yo creo que la Constitución está muy clara, porque el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los embajadores. Tiene que tener el acuerdo de la Cámara de Senadores. Y también está bien, eso es un mecanismo de control de la Cámara de Senadores. Lo que ha ocurrido en este periodo, en el periodo actual, es que los senadores no entendieron su papel de dar el acuerdo. Es decir, usaron eso como, como un mecanismo para trabar las designaciones del presidente Lugo O sea, en que ese el momento. señor Cartes no tendría mayor problema con la composición del Senado hoy, ¿verdad? No, yo no Yo- creo yo que, no- yo porque no estoy si se seguro. entiende bien la función, es un mecanismo de control y tiene que verificar que sea una persona digna de ocupar el cargo y nada más. Doctor, usted cuando al inicio mencionaba también el corte que se le dio a la Constitución del 92, hablaba de la figura debilitada del Poder Ejecutivo y un fortalecimiento del Congreso, en este caso con las atribuciones, por supuesto remitiéndonos a lo que se buscaba, que era controlar a un dictador posible que pueda surgir de nuevo. Mucha gente se cuestiona eso y hoy hablan de que el verdadero dictador realmente es el Congreso Nacional. ¿Cuál es su postura sobre eso? ¿Coincide con esas superatribuciones que muchos dicen que hoy tiene el Parlamento? Por ejemplo, todos pueden ser destituidos por juicio político, ellos no. Bueno, en mucho es una mala práctica constitucional, una mala aplicación de los artículos constitucionales. Es una mala práctica de los políticos, no de la Constitución. De los congresistas, y Claro. en particular de la Cámara de Senadores. Sí. Es decir, la Cámara de Senadores se ha creído con la atribución de confirmar o no a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, resuelve en un momento destituir a 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y Decide no luego, confirmar. esta última vez, ¿verdad? Sí. Y luego hubo una redacción que impidió que pudieran ser destituidos. Pero eso no es atribución del Congreso y en particular de la Cámara de Senadores. O la forma en que se llevó a cabo el juicio, lo que se llamó juicio político de junio de 2012. Sí. Bueno, pues esa es una cuestión de
perversión en cuanto a la interpretación de las disposiciones que constitucionales. no se solucionaría cambiando el texto de la Constitución, sino probablemente cambiando la calidad de los congresistas. Claro, fundamentalmente. Yo veo en el juicio político algunas deficiencias. Ahí tiene problemas la figura así como está redactada, ¿verdad? Pero lo que sucedió en junio del año pasado no se debió a deficiencias del texto constitucional, sino a la forma en que actuó la clase política por medio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tal vez en el juicio político se necesite un agregado, una frase, que el procedimiento será reglamentado por ley. Yo me temo que el Congreso no esté dispuesto a aceptar la reglamentación por ley del juicio político, lo cual le da un gran margen de maniobra porque fija los plazos, las formas, tal como quiere y de acuerdo con las circunstancias. Y por meras resoluciones administrativas. En el último caso, el juicio político funcionó como una moción de censura parlamentaria. Tenían los votos y todo lo que se dijera era absolutamente... Es más, Dani, en materia de censura parlamentaria, hasta la Constitución española, que un régimen parlamentario establece un plazo mínimo de 15 días. Claro que sí. Para censura parlamentaria, donde el jefe de gobierno es un parlamentario más. Yo le preguntaba al doctor Camacho y le decía, porque hay algunos mensajes que en realidad, hablando de lo que, o colaborando con lo que decía el doctor Lescano Claudia, hablan justamente de los parlamentarios, de los dipuchorros, y le decía, doctor Camacho, este es el Congreso que le destituyó al presidente Fernando Lugo, con quien usted trabajaba. Sí. ¿Confía en que esta clase política puede redactar una buena constitución? Sí, hay que confiar, es la regla de la democracia. Yo creo que no es bueno ser muy casuísta. Uno no puede actuar en temas relevantes por una sola experiencia. Reitero, es la clase política que tenemos, la gente le vota. La elección del domingo, y yo creo que fueron ejemplares en cuanto a su normalidad, incluso la regularidad dentro del plazo. Acá lo que tenemos que ver nosotros es lo que señala Luis, es la calidad del político, la calidad de los partidos políticos. De la representación. Y eso no se va a resolver con una ley solamente. Eso es algo, no sé, si algo cultural, político, antropológico, pero no podemos, porque desconfiamos del nivel de nuestro político, impedir que se debatan temas fundamentales para una reforma, por ejemplo. Hay una pregunta puntual para el doctor Mendón que respecto a la Constitución actual y el Banco Central del Paraguay. Allí en la regulación relativa al Banco Central hay un par de puntos inquietantes. Se le asigna al Banco Central funciones técnicas, controla la política monetaria, política crediticia y otras. Y en ningún lugar de la regulación relativa a la banca central, porque así se le denomina en la Constitución Banca Central del Estado, se dice que la banca central del Estado actúa como banco del Estado, por un lado, y tampoco se dice que es banco de los demás bancos, es decir, banco como es actualmente, de bancos, ¿no? Como es. Eso está dicho en la ley orgánica del Banco Central, pero no está dicho en la Constitución. Entonces allí tenemos un déficit importante, porque además como se utiliza la expresión banca central del Estado, hay una discusión instalada acerca de si la banca central del Estado es o no un banco. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy alguien se sienta afectada por una entidad bancaria, por las acciones del BCP, puede recurrir a una inconstitucionalidad debido a que no está con las atribuciones que dice la Constitución. Sí, seguramente desde el punto de vista político es inviable esto que estoy señalando, pero desde el punto de vista técnico constitucional se necesita decir claramente que el Banco Central es banco del Estado y que además es banco de bancos. Esto mismo ocurre en otro nivel con las Fuerzas Armadas, que no es una cuestión menor. A las Fuerzas Armadas en nuestro régimen constitucional se le asignan dos funciones: protección de las autoridades constituidas y protección de la integridad territorial, con lo cual han dejado a las Fuerzas Armadas fuera de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla. Esto es particularmente grave. Las Fuerzas Armadas en todo el mundo están interviniendo en estas cuestiones precisamente. Y puedo señalar algo que es menos grave, pero nuestras Fuerzas Armadas técnicamente no pueden intervenir en misiones de paz, porque no está afectada la integridad territorial ni las autoridades constituidas. No tienen atribución constitucional. No tienen atribuciones constitucionales. Yo estoy muy satisfecho que las Fuerzas Armadas paraguayas estén en Haití, pero me temo que esa intervención es inconstitucional.
Otras placas, Andrés, si podemos compartir. Algunas se refieren, Mariana, precisamente Sí. al tema del... Las placas son del Poder Judicial. En diferentes aspectos y varios de los mensajes Otro gran preguntan, porque es el gran tema de debate. 253. Tenemos, bueno, vayamos con la 253, que es del jurado de enjuiciamiento de ¿Podemos leer, Mariana? magistrados. Sí, cómo no. A ver, me doy vueltita. Dice, los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones definido en la ley por decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará integrado por, y creo que acá viene un poco el cuestionamiento que nos van a explicar los doctores, 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, después vamos a leer también el Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados, y estos 4 últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Doctor Lescano Claudio, ¿algún comentario sobre toda la composición? Se habla de la politización, por ejemplo, Sí, yo creo que con la participación de los parlamentarios. esa es la principal deficiencia que tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados en cuanto a su composición. Hay demasiados integrantes que tienen un origen político. 2 senadores, 2 dos diputados. Es decir, ya el 50% de, Claro. de los integrantes Ya es político. del jurado es un órgano que tiene que enjuiciar a magistrados judiciales, a miembros del Ministerio Público, y eso yo creo que no es conveniente, que haya demasiados integrantes con un origen político Con una partidario. incidencia política directa. Doctor, ¿y en qué es lo que se buscaba o en qué se pensó cuando se incorporó, cuando se configura esta composición en la Constitución del 92? ¿Cuál fue la discusión y qué pensaron? Por eso pusieron justamente a 4 parlamentarios y quizás no salió nomás como se esperaba. La idea en cuanto al jurado de enjuiciamiento en su conjunto era establecer un enjuiciamiento que estuviera fuera del Poder Judicial. Externo. Externo, ¿verdad? Esa era la idea. Ahora, la verdad es que no estoy recordando por qué se incluyeron tantos legisladores, tantos parlamentarios. Y acomodaríamos esto Una así. opinión. Sí. Acá el tema central lo planteado recién por Luis. La idea es el control externo. Sí. Veníamos de 2 cuestiones fundamentales, de un poder judicial histórica, perpetuamente sometido Al Poder Ejecutivo, Claro. y además con absoluta incapacidad de corregirse a sí mismo. Acá Dani, que maneja más estadística, yo no sé si uno lee de 1992 a 1940 cuántos jueces fueron removidos por la Corte cuando la Corte tenía esa competencia. Creo que 0. Se lo Eso cambiaba debería- por teléfono al presidente de la Corte, un telefonazo. Yo creo que el control externo tiene que preservarse. Sí estoy de acuerdo con Luis, Pero, Es en que decir, la sea función contaminado del jurado. políticamente, partidariamente. Una posibilidad, supongamos Control que tengamos externo, que sí. hacer nosotros una reforma ya inmediata acá. Antes que sean 2 ministros de la Corte, podrían ser 3 ministros de la Corte. Antes que sean 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 3 ministros del Consejo de la Magistratura, y ningún senador, ningún diputado soluciona el problema, doctor Luis. Pero ahí tenemos que leer otra vez la integración del Consejo. Sí, la verdad que no sé si... O designado por el Senado, por ejemplo. Quizás yo estaría por eliminar a los miembros que provienen de la Cámara de No, y Diputados y de la ahí Cámara de Senadores. automáticamente estamos eliminando. Sí, Sustituyen a... sería quizás un Directamente. primer paso. Habría que pensar un poco, la verdad que lo tengo muy Yo pensado. aquí quiero plantear un problema, porque así como se habla de la composición del jurado de enjuiciamiento, se habla como un problema de la composición del Consejo de la Magistratura. Es decir, despolitizar el jurado de enjuiciamiento es el objetivo. En el Consejo de la Magistratura también se habla de despolitizar el Consejo de la Magistratura. Y allí tenemos representantes del gremio de abogados y de las universidades. Sí. Y el Consejo funciona de manera politizada. Entonces, yo no sé cuál es el mecanismo alternativo Claro, que tienen en mente. Es decir, integrar con quiénes, con más académicos, con más abogados. Yo creo que este tema de la despolitización... ¿Cuál es de el estos- modelo en otros países, por ejemplo, doctor? Esto está concentrado en un órgano que forma parte del Poder Judicial. El viejo modelo paraguayo, la Corte Suprema tiene la atribución de destituir magistrados, por ejemplo, en cuanto al jurado. La composición del Consejo de la Magistratura también es un problema. Y una alternativa, fusionar los 2 órganos. El órgano que designa es Es una salida. el órgano que destituye. Dejamos esa propuesta bien. pendiente para luego Eso desarrollarla, por porque tenemos que ir a una breve pausa. Entonces, estamos en compañía del doctor Luis Lescano Claude, doctor Emilio Camacho, doctor Daniel Mendonca. Con ellos estamos hablando sobre la
posibilidad de que, o la necesidad de que la Constitución Nacional sea reformada. Ya volvemos. Dismar Salud y Cultura, por supuesto, queremos agradecer porque en el mes de las madres tiene propuestas fabulosas. Por ejemplo, para mamá que hace todos los trabajos en la casa, aquí para las madres o las esposas de nuestros invitados también. ¿Qué tal si le regalamos algo para desestresarse, como un vibromasajeador orgánico, ya que permite aliviar dolores musculares producidos por el cansancio de los quehaceres diarios, por el estrés y también por algunos dolores un poco más serios como los producidos a causa de la reuma, la artritis, la artrosis? Dismar Salud y Cultura. Naturalmente esta es una noche muy instructiva para nosotros quienes somos profesionales del derecho, sí, que pretendemos comunicar los aspectos jurídicos a la sociedad. Encontramos profesionales del nivel del doctor Luis Lescano Claude, del profesor Daniel Mendonca, del doctor Emilio Camacho, y para ellos le vamos a preguntar cómo ven la composición del Consejo de la Magistratura hoy, una entidad que componen miembros del jurado, de la Corte Suprema de Justicia, como así también responsables o representantes de los diferentes partidos políticos. Leemos el artículo 262, dice: el Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia designado por esta, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva, 2 abogados de la matrícula nombrados por sus pares en elección directa, un profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y un profesor de las Facultades de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas, elegido por sus pares. Esto dice la composición del Consejo de la Magistratura. Doctor Luis Lescano Claude, ¿qué observación hacemos a esto? Atendiendo al texto constitucional, se podría decir que está bien, en línea general está bien la composición del Consejo de la Magistratura, pero lo que ha ocurrido es que se ha politizado la designación de estos miembros, tanto la de los abogados, que se han convertido en verdaderas campañas proselitistas, apoyadas por los partidos políticos, principalmente el Partido Colorado y el Partido Liberal, que han tenido sus candidatos en todas las elecciones. La elección de los profesores también en gran medida se ha politizado. Fuera de eso, ¿verdad? Si uno toma solo el texto, no creo que haya mayores dificultades. Lo que se pretende con esta composición, la idea era de que predominaran integrantes provenientes de sectores académicos. El representante del Ejecutivo pero tendría que ser... provienen de sectores académicos, solamente que vienen con sus colores. Ese es el problema. Posiblemente, o sea, tendrían que ser destacados profesores de los 2 profesores, ¿verdad? Destacados profesores, los mismos abogados, representantes de su gremio. En la práctica lo que sucede es que en realidad los abogados designados son destacados en su partido político. Sí, eso es lo que sucede. Lo mismo el Poder Ejecutivo puede designar un representante. Se entendía, la idea era que nombrar a un renombrado jurista, a un ex magistrado. Bueno, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad, doctor Camacho, para complementar lo que él dice? Cuando se dice está politizado, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Cómo se designan, cómo se eligen? Es el control de los partidos políticos a través de sus representantes, sea del Ejecutivo, sean los abogados de la matrícula, como dice la Constitución, y los mismos representantes de universidades. En realidad es un problema sistémico y cultural también, no es fácil resolver. Yo quiero aprovechar la ocasión para dar mi opinión. Creo que hay que mantener el sistema de selección y de control externo al Poder Judicial, porque yo temo mucho más a la creación de un corporativismo total, que fue como tuvimos antes, controlado por un presidente, pero teníamos eso. Creo que vale la pena correr el riesgo, pero ya están dados los puntos que hay que corregir. Hay que buscar la forma en que no esté tan controlado por los partidos políticos. ¿Cuál es? Y eso hay que ver. Acá hay ¿Cuál es? Esa es la propuesta. Me permiten, las observaciones del doctor Lescano y del doctor Camacho a mí me llevan a matizar la observación. Estamos hablando de la politización de estos órganos. En realidad lo preocupante es la partidización de estos órganos. La designación de
funcionarios como miembros de la Corte Suprema es política aquí y en cualquier lugar del mundo. Totalmente. El problema serio es la partidización de estos órganos. Y señalaba antes e insisto, el Consejo de la Magistratura tiene representantes del gremio de abogados, tiene representantes de las universidades y funciona tan partidizado como el jurado de enjuiciamiento del cual hablábamos antes, es preocupante por su partidización. Y agrego algo que señalaba fuera de cámaras. En el inciso 6 del artículo que ustedes tenían en placa, se alude a un profesor de las facultades de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas elegidos por sus pares. Aquí yo señalo que cumplimos 20 años y que hay universidades que ya tienen más de 20 años, hasta ahora era la Universidad Católica la única que podía enviar representante al Consejo de la Magistratura. Me temo que aquí de vuelta se va a partidizar de una manera brutal la representación de ese cupo. Porque ahora tiene la opción. Ahora hay otras universidades que pueden enviar y que tienen derecho a enviar representantes al Consejo de la Magistratura. ¿Y quién va a ser profesor con la falta de control que hay en la universidad? Además, Si ya las universidades no se controlan, imagínense. un problema de redacción. Termina diciendo elegidos por sus pares. Eso quiere decir por sus pares de todas las universidades en conjunto o de cada una de las universidades aisladamente. Claro, entonces se redactó pensando en la nacional. La y luego católica, en la católica. Claro. Claro. Se redactó pensando en la católica. En una única universidad se le dio 20 años de plazo. Claro, Claro. pero ahora los 20 años están transcurridos y hay otras universidades con derecho a integrar el Consejo de la Magistratura. ¿Se va a partidizar de vuelta esa elección? Permítanos unos mensajes. Señores panelistas, sugiero que se contemple en la nueva Constitución la implementación de la cadena perpetua para algunos delitos como el de matar para robar. Cadena perpetua. El juicio político es una garantía contra abusos del Poder Ejecutivo, dice otro mensaje. ¿Tienen comentarios sobre el anterior, doctor Luis A Lescano? lo mejor habrá algún diputado que pueda hacer esa propuesta. El tema de cadena No, perpetua de se puede cadena introducir vía perpetua, Código Penal. O sea, pena de muerte, cadena de muerte no. perpetua. Pena de yo muerte, creo que- pena de muerte es no. irreversible Sí, porque claro. suscribimos San José de Costa Rica. Claro, que ahí elimina ya la es cadena. Pero la imposible. cadena La perpetua, cadena perpetua vía está- Código Penal se puede. Sí, sí, sí. Claro. Sí, se puede, pero la tradición del derecho penal paraguayo de establecer como la pena máxima de 30 años que se ha vuelto ahora a establecer, creo O sea, que es casi una no cadena se puede perpetua. retroceder en ese sentido. El juicio político es una garantía contra el abuso del Poder Ejecutivo, dice este mensaje. Para la reforma, primero se debe consultar al pueblo y segundo, remítanse al artículo 99. ¿Creen los doctores Lescano, Claudia y Mendonca que el juicio político a Lugo fue justo? Lescano, Claudia y Mendonca. Por supuesto, Camacho fue el abogado defensor. ¿verdad? Emilio Lo está- excluimos. Emilio Pregunta a la audiencia. Creo que conocemos la respuesta. Tenemos que responder a la Creo que audiencia. pena que nadie lea la ley. Tenemos que responder a la audiencia, doctor Lescano, Claudia. En primer lugar, quiero algo que señalabas allí. Para la reforma no hay necesidad de recurrir al pueblo. Es decir, hay una petición que puede hacerse con 30.000 Con 30.000 firmas. 30.000 firmas y luego tienen que decidir las cámaras del Congreso. Sí. En cuanto a lo otro, yo creo que fue absolutamente injusto. Es decir, eso, lo que se realizó en junio de 2012, pues fue un remedio de juicio político, fue una actitud prepotente, arbitraria de parte de las cámaras del Congreso. Doctor, y cuando dice injusto, se refiere a la famosa discusión de que fue legal pero ilegítimo, porque no se transgredió lo que dice ahí, pero en realidad se abusó. ¿Coincide con eso o no? ¿A qué se refiere cuando dice fue injusto? Injusto en el sentido de que, en primer lugar, por ejemplo, no estaban dadas las causales. Sí. Nuestro juicio político no es una cuestión de voto de confianza, es un juicio político en que tienen que darse causales. En este caso se hablaba incluso de hechos que constituían hechos punibles, Claro. como la cuestión de la vinculación con los sucesos de Curuguatú. Por ejemplo, se afirmó de que eso era un hecho notorio que necesitaba ser probado. Claro. Evidentemente que necesitaba ser probada la Claro. vinculación del presidente Lugo, la vinculación directa del presidente Lugo con la matanza de Curuguatú, y eso no se probó. Lo mismo que las otras causales. Realmente no hubo ninguna causal de juicio Justificada. político. Lo que se hizo es votar.
Lo que se tenía eran los votos en la Cámara de Diputados para formular la acusación y en la Cámara de Senadores para separar del cargo al presidente de la República. En la Constitución en realidad lo único que exige son los votos, doctor. Es decir, se habla de mal desempeño, por ejemplo, pero no se explica ese mal desempeño. ¿A criterio de quién queda? ¿De los juzgadores y acusadores, que son los congresistas? Sí, en principio es una facultad discrecional de las cámaras, pero justamente por eso es esa sugerencia de que... Esos son reglamentos de las cámaras, ¿verdad? No, hay un dato. Son reglamentos de eso, profesor Hay un Camacho. dato. Paraguay firmó el Pacto San José de Costa Rica. Dentro del Pacto San José está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga. La Comisión sugiere, puede presionar, si no cumple el Estado, recurre a la Corte y la Corte sí obliga. En el caso de los jueces que Fujimori destituyó en el 92, 93, ya la Corte dijo que es potestad del Congreso. Claro, incluso el concepto de mal desempeño es potestad del Congreso. Para un Congreso una gran inflación puede ser causa de mal desempeño y nadie puede cuestionar. Pero dice la Corte que obliga al Estado paraguayo, tanto obliga que estamos cumpliendo sentencias en materia de derechos indígenas. Dice la Corte Interamericana que hay derechos inherentes a un ser humano, sea presidente de la República, sea estafeta. Uno de ellos, el derecho a la defensa. Dos, el fallo está fundado. El fallo que destituyó a Lugo no está fundado. ¿Se considera fallo? No dice doctor? ninguna línea, destituir y punto. No dice una Pero línea. se considera fallo aquel. Es una resolución. Yo te digo la jurisprudencia que dice la Corte Interamericana, pero fundamentalmente el derecho a la defensa también, la posibilidad de ejercer. ¿Es posible de modificar ese...? Pero lo que quería decir también es que por lo ni se debatió antes de votar, porque a lo mejor forzando un poco lo que dice el doctor Camacho, esa discusión, los fundamentos que expresaran los senadores, hasta eso quizás podría ser tomado como fundamento de la decisión, pero ni siquiera de discusión hubo. ¿Qué le puede pasar a Cartes? Una acusación puntual era el caso Venezuela, era el caso Ushuaia II, o del caso de la democracia. Para Fernando Lugo. Y ya Cartes dijo, Paraguay vuelve así al Mercosur. Entonces, ¿le acusarán políticamente a Cartes? Una breve pausa, ya seguimos con nuestros invitados. La acusación 3 era esa. Quedó pendiente. Queremos recordarles y los invitamos a nuestros ilustres entrevistados de esta noche a que conozcan Rakiura Country. Es un complejo habitacional, un barrio cerrado, ubicado en uno de los lugares que está proyectado, sobre todo luego de la construcción de la avenida Ñuguazú, como uno de los lugares ideales. Llegamos en 10 minutos ahí directamente al centro. Estas son viviendas que ya se están construyendo y esperamos que las próximas viviendas que vayan a ser construidas sean de nuestros televidentes. Realmente es un lujo tener invitados de la calidad como los que están con nosotros, porque los mensajes reflejan la satisfacción y el aprecio de escuchar ponencias y posturas de los que tenemos. Y en la parte ya final de nuestra programación de hoy, queda pendiente una respuesta del doctor Daniel Mendonca respecto a esta pregunta formulada por el televidente, donde consultaban al doctor Lescano Claudio y usted qué opinaban del juicio político Fernando Lugo. Lo primero, para mí la destitución de Lugo fue la crónica de una destitución anunciada desde el primer día. Lo dije por escrito en publicaciones, en un libro incluso señalé que un dato del Banco Mundial anticipaba que la posibilidad de la destitución por la vía del juicio político era superior al 33%. Esta cosa que tienen los organismos internacionales de evaluar cuantitativamente. Sí. En mi evaluación la posibilidad de la destitución de Lugo era mucho más alta. Bastaba con conversar con la dirigencia política y la pregunta no era cuándo caerá Lugo, la pregunta no era por qué caerá Lugo, sino cuándo caerá Lugo. Esto se reflejó en el juicio político. Una vez que estuvieron los números dados, era inevitable la destitución de Lugo y eso se vio ya en la Cámara de Diputados con la imputación. Luego la Cámara de Senadores reflejó exactamente la misma tendencia en la votación de destitución. Ahora,
Y coincido plenamente con el doctor Camacho en que en el juicio político hubo infracciones serias al derecho a la defensa. Como mínimo al derecho a la defensa. El famoso debido proceso. Sí. Sí, Ocurre que nosotros tenemos una cláusula específica, el artículo 17, que consagra los derechos de cualquier persona que dice pueda ser objeto de pena o sanción. Hay una discusión acerca de si la destitución es o no una pena o sanción, pero también hay una tendencia dominante en materia constitucional a sostener que la destitución de un funcionario por la vía del juicio político constituye una pena o sanción. Para mencionar un nombre incontrovertible en términos de calidad académica, Zaffaroni. Zaffaroni dice claramente, hoy es miembro de la Corte Suprema, que la destitución por la vía del juicio político es una pena o sanción y que por lo tanto está sujeto a todas las reglas correspondientes al debido proceso. Entonces, en esta materia yo no tengo la menor duda de que hay y han habido infracciones serias. Lamento que la Corte no se tomara con cuidado el argumento de la violación del debido proceso y que se limitara a estudiar si el Senado tenía o no competencia para el juicio político y la destitución. El punto no era ese, el punto era si había habido o no violación al debido proceso. Más allá de eso, creo que la situación de Lugo, con los números que se anticipaban, era insostenible y que lo peor que podía pasarnos era que no se destituyera a Lugo con esa diferencia numérica que mostraba. Por la situación política que vendría. Claro, para Lugo era imposible gobernar el país con esos números después del juicio político. Así las cosas, doctores, abrimos el telón y esperemos que no se cierre muy rápidamente el telón de este escenario donde se discute, se habla, se debate. El doctor Mendonca decía, no se debate, se habla, estamos de acuerdo, porque el debate implica un poco más de rigor. Pero de cualquier manera, se instaló el tema y aquí estamos nosotros. Queremos agradecerles, doctor, su presencia esta noche, su aporte, al contrario, sus respuestas. Muchas gracias por la invitación y también gracias a la audiencia. Muy amable. Gracias. Doctor Mendonca, gracias por estar aquí con nosotros y por traernos respuestas, por sobre todas las cosas, respuestas bien puntuales sobre nuestras consultas, porque usted se dio cuenta que teníamos un tendal de preguntas, pero respondió puntualmente sobre las que queríamos. Gracias por traernos. He disfrutado muchísimo de su compañía y de la compañía de los amigos. Igualmente, doctor. Gracias, doctor Camacho. doctor. Sí, gracias por la invitación. Yo tenía un compromiso, le dije a la producción, pero cuando me enteré que iban a estar Dani y Luis... ¿Cómo? Y no quería estar con nosotros, doctor, solo con Dani y con Luis. No. Quiero aprovechar la ocasión para esto. Hace 10 días votó el pueblo paraguayo. Sí. Más allá de la apreciación que cada uno tenga del juicio político, ese día se ejerció soberanía popular y creo que con sus luces y sombras el pueblo marcó claramente un camino, marcó donde pudo una decisión y creo que el domingo ya antepasado ganó la democracia. ¿Ya no está rengueando nuestra democracia a su criterio, doctor? Yo creo que inició un fuerte camino a reconstruirse nuevamente. Gracias, doctor Camacho. Muy amable. Ya estamos volviendo para la parte final de nuestro programa de hoy.